¿Qué harías si en medio de la noche más oscura de tu vida, una agente federal, con las manos temblorosas y el rostro de una niña asustada, te obligara a elegir entre tu libertad y la vida de una desconocida? Esa no es una pregunta de película. Fue la pregunta que el destino me hizo un martes cualquiera en el desierto de Sonora. Y mi respuesta, dada sin palabras, selló no solo mi destino, sino el de todos nosotros. En aquel entonces, yo no era un héroe, era todo lo contrario. Era un hombre que había hecho las paces con su propio final, un trailero que manejaba sin rumbo fijo, solo para huir del recuerdo de una hija que el cártel me arrebató. Mi tráiler era mi tumba andante, y yo ya estaba muerto por dentro desde hacía mucho tiempo. Lo último que quería era una razón para volver a vivir, porque vivir dolía un chingo. La noche en que todo cambió, comenzó como todas las demás. Yo, el zumbido del motor y la negrura infinita del desierto. De pronto, la oscuridad fue rasgada por luces rojas y azules. Una sola patrulla. De inmediato sentí ese hartazgo familiar, la certeza de otra parada para la mordida. Orillé el mastodonte de metal en el acotamiento, el polvo levantándose como fantasmas en los faros. Pero cuando la puerta de la patrulla se abrió, no se bajó un oficial veterano, panzón y de ojos codiciosos. Se bajó una morra. Una agente federal, sí, pero el uniforme parecía quedarle grande, y la forma en que sostenía la linterna delataba una vacilación que no pertenecía a ese lugar. Parecía una oveja perdida disfrazada de lobo, y en el desierto las ovejas no duran mucho. Se acercó a mi ventanilla, y la luz de su linterna trémula le iluminó el rostro. Joven, 20 y tantos años, a lo mucho. Había un pánico controlado en sus ojos, una tensión que vibraba en el aire. Me pidió los papeles, con una voz que intentaba ser firme, pero que se quebraba en los bordes. Le entregué los documentos, sintiendo una extraña inversión de poder. Yo, el civil, estaba tranquilo, resignado. Ella, la autoridad, parecía a punto de derrumbarse. El silencio se alargó mientras ella fingía analizar los papeles, pero yo sabía que solo estaba tomando aire. Sus ojos recorrieron el tablero de mi camión, deteniéndose un segundo en la foto deslavada de mi Sofía. Un destello de algo, quizá reconocimiento, quizá lástima, cruzó su rostro antes de que lo ocultara en la oscuridad. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, denso. Cada segundo parecía una hora. Yo solo quería que se fuera, que me levantara una infracción, que me pidiera la mordida de siempre y me dejara volver a mi vacío seguro. Pero no hizo nada de eso. Solo se quedó ahí, parada, una estatua de miedo y determinación, y sentí, con la claridad de un relámpago, que mi noche de paz se había terminado. No estaba ahí por un faro fundido o por exceso de velocidad. Estaba ahí por mí. Y la razón era algo mucho peor que cualquier infracción de tránsito. Antes de sumergirnos en lo que pasó esa noche, en la propuesta que finalmente me hizo y que puso mi vida de cabeza, me encantaría saber desde dónde están acompañando esta historia. Es una alegría inmensa y, en cierta forma, una terapia, saber que mis palabras pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes, que mi viaje puede, tal vez, tener sentido para alguien en otra ciudad, otro estado, otro país. Déjenme su comentario acá abajo y díganme de dónde son. Esa conexión que creamos aquí, aunque sea virtual, vale oro para mí. Ahora, prepárense para conocer el viaje que comenzó con aquella propuesta susurrada en medio de la oscuridad. Un viaje que involucró a una agente que no era lo que parecía y una carga que lo cambiaría todo. Van a entender cómo un hombre que había enterrado su propio coraje, que vivía solo para huir del dolor, fue forzado a encarar al mismo monstruo que destruyó su pasado. Y tal vez, solo tal vez,
se den cuenta de que incluso cuando creemos que todo ha terminado, la vida tiene una forma brutal de recordarnos que todavía nos queda una pelea por dar. Volvamos a esa noche. Me devolvió los documentos. Su mano rozó la mía y estaba helada. «Usas la ruta 9», afirmó, con la voz baja, casi inaudible contra el sonido del viento. Se me revolvió el estómago. No era una ruta, era un secreto. Un camino de terracería que los traileros usábamos para evitar broncas. El hecho de que ella lo supiera significaba que yo ya estaba metido en una bronca mucho más grande. «Necesito un favor, señor», dijo, y la formalidad sonaba ridícula. «Necesito que lleve una carga a Hermosillo, una carga delicada. Nadie lo va a molestar en la ruta 9». La palabra carga quedó flotando en el aire, preñada de peligro, drogas, armas, personas. Yo sabía lo que ese tipo de carga significaba en Sonora. Significaba una sentencia de muerte firmada por el cártel. «No». La palabra se me escapó de la boca sin siquiera pensarlo. Fue una reacción visceral, la voz de mi instinto de supervivencia. Lo único que todavía me funcionaba. «Yo no hago eso. No soy ese tipo de chofer. Búscate a otro». Mi voz era un gruñido. Intentaba asustarla, espantarla, pero en el fondo estaba aterrado. Cada fibra de mi ser me gritaba que encendiera el motor y me largara, pero estaba paralizado. Ese enfrentamiento era todo lo que había pasado los últimos años evitando. Encarar a esa agente era como encarar al propio destino al que intentaba darle esquinazo, y supe, con una certeza terrible, que finalmente me había alcanzado en el acotamiento de esa pinche carretera. Ella no discutió, no levantó la voz. En cambio, un velo de frialdad descendió sobre ella, borrando a la chica asustada y revelando a la agente federal. Dio un paso atrás y caminó con una determinación súbita hacia el costado de mi remolque. Escuché un sonido metálico, un clic seco que me heló la sangre. Bajé de la cabina, con el corazón martillándome las costillas. Cuando rodeé el tráiler, la escena que vi me paralizó los músculos. Había abierto un panel en la parte baja del chasis. Un doble fondo, un compartimento que en 5 años con ese camión jamás supe que existía. Mi fortaleza, mi capullo, mi mundo, violado. Y ella estaba ahí, con la mano en la abertura, mirándome con ojos que ya no pedían, ordenaban. Y fue entonces que reveló la carga. De dentro del agujero oscuro y claustrofóbico ayudó a salir a una figura pequeña. Era una niña, no más de 16, 17 años, la edad de Sofía cuando se fue. La muchacha estaba inmunda, con la ropa rasgada, y temblaba de pies a cabeza, los ojos desorbitados por un terror tan profundo que parecía que ya no había nadie ahí dentro. En ese instante, el mundo dejó de girar. El aire se volvió pesado e irrespirable. La imagen de esa cría, saliendo de un hoyo en mi tráiler como un animal de un cautiverio, me golpeó con la fuerza de una patada en el estómago. La agente, Elena, como su gafete ahora revelaba, no necesitó decir la siguiente frase, pero la dijo de todos modos, con la voz cortante como un vidrio roto. «Oh, ¿nos echas la mano para llevarla a un lugar seguro o le digo a todo el mundo que la encontré aquí, sola, en tu tráiler?» La trampa estaba puesta, y yo era la carnada. El silencio del desierto fue el único testigo de mi rendición. No hubo palabras, no hubo un acuerdo. Solo miré a la niña, luego a la agente y después a la oscuridad de la carretera frente a mí. En algún lugar en esa negrura estaba el resto de mi vida, una vida que había planeado pasar en absoluta y segura monotonía. Ese plan acababa de morir. Asentí con la cabeza un movimiento casi imperceptible, pero Elena entendió. El alivio en su rostro fue tan fugaz que casi no lo vi, reemplazado de inmediato por la misma máscara de control. No lo estaba haciendo por valentía o por bondad. Lo estaba haciendo porque la elección era entre la posibilidad de quizás ver el amanecer o la certeza de terminar en una zanja con una acusación de secuestro pegada a mi nombre. Estaba acorralado
y la única salida era hacia adelante, directo al corazón de la tormenta que había pasado años esquivando. Acomodar a mis nuevas pasajeras en la cabina fue uno de los momentos más extraños de mi vida. Ese espacio, que era mi santuario, mi capullo de soledad, de repente fue invadido. Elena colocó a la niña, que aún no había dicho una sola palabra, en la pequeña litera que estaba detrás de los asientos. La chica, que más tarde descubriría que se llamaba Ana, se acurrucó en el rincón más oscuro, con los ojos fijos en mí, llenos de un miedo que me quemaba la piel. Yo era el monstruo en su pesadilla, el ogro que conducía la jaula. Elena se sentó en el asiento del copiloto, con el arma discretamente posicionada a su lado, pero de fácil acceso. Ella no confiaba en mí, y yo ciertamente no confiaba en ella. Éramos tres extraños, unidos por una amenaza mutua, encerrados en una caja de metal ruidosa, fingiendo que aquello era algún tipo de alianza. Encender el motor y poner el tráiler de nuevo en la carretera fue un acto automático. Mis brazos y piernas sabían qué hacer, pero mi mente estaba en otro lugar. El camión parecía pesar el doble. Cada rechinido del metal, cada vibración del motor parecía amplificada. El silencio dentro de la cabina era una entidad viva, llena de preguntas no formuladas y respuestas aterradoras. De reojo, observaba a Elena. Miraba fijamente la carretera, pero todos sus sentidos estaban enfocados dentro de la cabina. ¿Quién era ella? ¿Una policía honesta en una misión desesperada? ¿Una agente corrupta que estaba traicionando a sus socios? ¿Una loca? La incertidumbre era una forma de tortura. En ese momento, ella era mi carcelera, mi única aliada, y potencialmente mi verdugo. Unos 20 kilómetros más adelante, llegué a la bifurcación. A la derecha, la carretera pavimentada, iluminada y patrullada que llevaba a la civilización. A la izquierda, la boca oscura y polvorienta de la Ruta 9. Dudé por un segundo. Un último y patético acto de rebeldía silenciosa. Girar a la derecha era En fin, lo sabía. Elena no dudaría en cumplir su amenaza. Con un suspiro que pareció cargar el peso de todas mis malas decisiones, giré el volante a la izquierda. El tráiler se sacudió violentamente al entrar en la terracería y las luces de la carretera principal desaparecieron en el retrovisor. Estábamos oficialmente fuera del mapa. A partir de ese punto, ya no había ley, no había reglas. Solo existía la Ruta 9 y las criaturas que cazaban en ella. Ahora éramos una de ellas, pero no sabría decir si éramos la presa o los cazadores. La trepidación constante del camión en el camino de tierra pareció soltar algo en Ana. Desde la litera detrás de nosotros escuchamos un sonido bajo, un sollozo ahogado, un sonido de puro sufrimiento. Me encogí al volante, el sonido haciendo eco de recuerdos que mantenía encerrados bajo 7 llaves. Elena, por otro lado, actuó. Se giró, y su postura, antes rígida y militar, se suavizó por un instante. «Shh, tranquila, estamos a salvo», susurró. Tomó una botella de agua que estaba en el suelo y una cobija vieja que yo usaba para el frío del desierto, y se las extendió a la chica. Ana dudó, pero aceptó. Ver ese pequeño gesto de cuidado fue como ver una grieta en la armadura de Elena. Había algo más allí además de la policía fría. Había una protectora. Eso no me tranquilizó. Al contrario, lo hizo todo aún más complicado y peligroso. Después de casi 2 horas en esa carretera infernal, la luz de aviso de combustible comenzó a parpadear. Era inevitable. La Ruta 9 consumía diésel como un animal sediento. Elena vio la luz al mismo tiempo que yo. «Hay una gasolinera en unos 30 kilómetros», dije con la voz ronca por la falta de uso. «Es la única hasta el próximo pueblo. Es un mal lugar». Ella solo asintió. «No tenemos opción». La tensión en la cabina, que había disminuido un poco, volvió con toda su fuerza. Parar era un riesgo inmenso.
Esas gasolineras de carretera en medio de la nada eran oficinas no oficiales del cártel. Eran puntos de encuentro, de abastecimiento, de intercambio de información. Parar allí con Ana escondida en el camión era como entrar en la boca del lobo oliendo a oveja. La gasolinera era exactamente como la recordaba. Unas cuantas bombas de combustible oxidadas bajo una luz amarillenta y enfermiza que atraía polillas y problemas. Un solo coche estaba parado, un Dodge Charger negro, con los vidrios polarizados, el vehículo preferido de los halcones, los vigilantes del cártel. Se me encogió el estómago. Le ordené a Elena que se agachara con Ana en la litera y las cubrí con más trapos, rezando para que pareciera el desorden normal de un tráilero. Bajé de la cabina, intentando parecer lo más aburrido y cansado posible. La máscara de apatía que usé durante años. Empecé a cargar combustible, el fuerte olor a diésel llenando el aire. No miraba el Charger, pero sentía sus ojos sobre mí, midiéndome, evaluándome. Cada segundo era una eternidad. Entonces, como temía, la puerta del copiloto del Charger se abrió. Un hombre corpulento con camiseta de tirantes y un tatuaje de la Santa Muerte en el cuello se bajó y vino hacia mí. No caminaba, marchaba, como el dueño del lugar. Mi corazón se disparó, pero mi rostro permaneció como una piedra. «¿Qué hubo, jefe?», dijo, con una voz falsamente amigable. «¿Chingona la nave? ¿Llevando carga pesada?». Era una pregunta casual, pero era una prueba. Querían saber mi negocio, mi destino, si era una amenaza o una oportunidad. El Javier de antes, el padre de Sofía, habría tartamudeado. El Javier fantasma en el que me convertí encontró la respuesta en el fondo de su pozo de indiferencia. Era hora de usar mi dolor como un escudo. «Pura chatarra para un deshuesadero en Caborca», murmuré sin mirarlo, concentrado en la manguera de combustible. «Apenas si sale para el diésel con lo caro que lo dan ustedes». Me quejé de la bomba. Le di un golpe a la carrocería del camión como si estuviera frustrado. Esta porquería se la vive fallando. Unos viajes, más si la vendo para el kilo. Me hice ver como un don nadie, un perdedor, un tipo sin importancia en el gran esquema de las cosas. Un pelagatos. Y los pelagatos son invisibles. El hombre me observó un instante más, sus ojos pequeños tratando de encontrar una grieta en mi historia. Buscaba miedo, duda. No le di nada más que cansancio e irritación. Finalmente pareció convencerse. Se encogió de hombros y escupió en el suelo. Se dio la vuelta y regresó al coche sin decir una palabra más. Esperé a que entrara y el Charger arrancara, levantando una nube de polvo, antes de permitirme respirar hondo. Todo mi cuerpo temblaba. Una reacción tardía al peligro. Le pagué al despachador, un viejo que lo había visto todo y no decía nada, y volví a la cabina. Elena tenía el arma en la mano con los nudillos blancos. Ana estaba acurrucada, con los ojos cerrados con fuerza. Cuando me vio, Elena no dijo «gracias». Solo me lanzó una mirada que era una mezcla de alivio, sorpresa y por primera vez una chispa de respeto. En ese momento, la dinámica cambió. Ya no era solo el chofer rehén, era lo único que los mantenía vivos en esa carretera, lo único que sabía cómo mentirle a los monstruos. Volvimos a la oscuridad de la Ruta 9. El sabor metálico del miedo todavía estaba en mi boca. Mis manos, que antes eran firmes como rocas en el volante, ahora temblaban con la adrenalina que bajaba. Estaba enojado con ese hombre, con esa situación, pero sobre todo enojado conmigo mismo por sentir aquello, enojado porque mi corazón había vuelto a latir tan fuerte, para bien o para mal. La apatía era una cobija cómoda y segura, y me la habían arrancado. A mi lado, Elena guardó el arma, el clic de la funda resonando en la cabina. El peligro inmediato había pasado, pero el aire seguía denso. Lo que pasó en la gasolinera cambió las reglas del juego. Ella lo sabía,
Y yo lo sabía. La suerte y una buena mentira no serían suficientes para llevarnos hasta el final de esa noche. Se giró en el asiento, con todo el cuerpo vuelto hacia mí. La tenue luz del tablero esculpía sombras en su rostro, haciéndola parecer mayor, más cansada. «Tienes derecho a saber», dijo, con la voz baja y firme, sin los temblores de antes. «Necesitas entender por qué no podemos fallar». Seguí mirando el camino de tierra lleno de baches, pero toda mi atención estaba en ella. Esperé, con el motor roncando como un animal impaciente. El silencio se estiró por unos segundos, y entonces ella abrió la puerta al infierno del que intentaba escapar y me invitó a entrar. Esa conversación fue el verdadero punto de no retorno. Fue el momento en que mi viaje dejó de tratarse de huir y pasó a ser sobre ir al encuentro de algo. «Se llama Ana», comenzó Elena, su voz un poco más suave al mencionar a la niña. «No es hija de ningún político o empresario. No es nadie importante para el mundo, pero vio lo que no debía». Elena respiró hondo y por primera vez vi el dolor en sus ojos, un dolor profundo y personal. Era una de las decenas de chicas que el cártel La Sombra cruzaba al otro lado de la frontera. Mano de obra esclava, muchachas para fiestas de gente poderosa. Ya sabes, mi compañero y yo estábamos investigando su ruta. Nos descubrieron, lo mataron frente a mí. Ana estaba ahí, lo vio todo. Logró escapar en medio de la confusión. La encontré antes que ellos. Hizo una pausa, y yo podía sentir el peso de ese recuerdo. Pero la parte más devastadora aún estaba por venir. La red está encabezada por un hombre, un sicario que fue subiendo de rango, un hombre llamado Ricardo Vargas. El nombre me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ricardo Vargas. Le dicen el Hueso, un nombre que no había escuchado en voz alta en años, pero que resonaba en mis pesadillas cada noche. Un nombre susurrado en rincones oscuros, ligado a desapariciones y ejecuciones en mi región. El nombre que el único testigo, un vecino aterrorizado que luego desapareció, me dio cuando pregunté quién se había llevado el coche con mi Sofía adentro. La carretera frente a mí pareció disolverse. El tráiler era el mismo, la noche era la misma, pero el hombre al volante acababa de cambiar para siempre. No dije nada. No podía. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sentí la costura del cuero clavándose en mi piel. Un zumbido bajo comenzó en mi oído. Era el sonido de mi propia sangre, hirviendo con un odio que creí haber enterrado junto con mi esperanza. El Hueso, el mismo monstruo, el mismo demonio que destruyó mi vida ahora estaba cazando a la chica acurrucada en mi litera. El destino no era nomás cruel, era sádico. Elena debió ver el cambio en mí, la rigidez de mi mandíbula, el fuego que debió haberse encendido en mis ojos, porque se quedó callada, observándome. No conocía mi historia, pero vio que el nombre de su enemigo había encontrado un hogar en mí. La atmósfera en la cabina se transformó. Ya no éramos una agente, un trailero y una víctima. Éramos tres sobrevivientes, unidos por un solo nombre. El miedo seguía ahí, un pasajero constante, pero ahora tenía un compañero, el propósito, un propósito oscuro y peligroso. Ya no estaba solo conduciendo para salvar mi pellejo, ya no estaba solo cumpliendo una orden bajo amenaza, estaba cazando. Cada kilómetro que el tráiler devoraba en la oscuridad me acercaba más al hombre que había pasado años tratando de olvidar. El dolor del luto, que antes me paralizaba, comenzó a transformarse en combustible, una energía fría y cortante que afilaba mis sentidos y despejaba mi mente. Adelante, las luces débiles de un pueblo surgieron en el horizonte. San Rafael de la Cuesta, un caserío de adobe y polvo que servía como una de las tantas plazas del cártel en la región. Para cruzar al otro lado necesitábamos pasar por su calle principal. «La estarán buscando aquí», dijo Elena.
su voz sacándome de mi trance de odio. Controlan todo. La policía local, los comerciantes. Cada par de ojos aquí trabaja para ellos. Asentí, disminuyendo la velocidad. Pasar por ese lugar sería como pasear un cordero frente a una jauría de lobos hambrientos. Necesitábamos ser invisibles, fantasmas pasando en la noche. Mientras entrábamos lentamente en la desierta calle principal, mis faros iluminaron algo clavado en un poste de teléfono de madera. Mi corazón se detuvo. Era un cartel, impreso a toda prisa. En él, una foto de Ana, tomada quizás de un documento antiguo, cuando todavía había luz en sus ojos. Debajo de la foto, en letras grandes y rojas, la palabra desaparecida, y debajo un número de teléfono local para informes. No era la súplica de una familia desesperada, era una orden de búsqueda, una recompensa por su cabeza, disfrazada de preocupación. Habían convertido al pueblo entero en una red de soplones. Estábamos completamente rodeados. Detrás de mí escuché un sonido agudo y ahogado. Ana también lo había visto. El terror se apoderó de ella y en un gesto de pánico infantil se llevó la mano a la oreja derecha y comenzó a jalarse el lóbulo, meneando la cabeza negativamente. Y entonces el tiempo se rompió. El universo se dobló sobre sí mismo. Vi a mi hija Sofía con 8 años en el asiento trasero de mi viejo coche, después de tener una pesadilla. Estaba haciendo exactamente lo mismo, el mismo gesto exacto, jalándose el lóbulo de la oreja, con los ojos llenos de lágrimas. Una maña que tenía cuando estaba aterrorizada y no encontraba las palabras. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren, sacándome todo el aire de los pulmones. Ya no se trataba de venganza, ya no se trataba del hueso. Miré el cartel, el rostro asustado de Ana en el retrovisor y sentí algo que no había sentido en años, una claridad absoluta. La apatía, el luto, el odio, todo eso se fundió en una única y abrumadora emoción, protección. El universo no estaba siendo sádico, me estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad de no fallar. Una oportunidad de mirar al monstruo a los ojos y no retroceder. No pude salvar a Sofía, pero salvaría a esta niña, o moriría asegurándome de que su destino no fuera el mismo. Pisé el acelerador, dejando atrás el pueblo y el cartel, engullidos por el polvo. El hombre que entró en San Rafael de la Cuesta no era el mismo que salió. El fantasma estaba muerto, y en su lugar había un padre con una promesa que cumplir. El camino de tierra seguía castigando al camión, pero ahora lo sentía de forma diferente. Cada bache, cada curva, cada piedra en el camino ya no era un obstáculo, era información. Conocía esas veredas como la palma de mi mano, sabía cuáles eran firmes, cuáles eran traicioneras. Mi cuerpo y la máquina se convirtieron en uno solo. Ya no solo conducía, piloteaba, forzando el motor al límite, haciendo que el gigante de metal danzara en el polvo con una precisión que venía del puro instinto. Elena me observaba en silencio, su mirada ya no de sospecha, sino de asombro. Podía sentir el cambio. El miedo seguía en el aire, pero ahora tenía un chofer, y ese chofer sabía exactamente a dónde se dirigía. Hay un contacto más adelante. Su voz cortó la concentración. A unos 10 kilómetros. Es un antiguo agente federal, amigo de mi compañero. Se retiró. Vive fuera del sistema. Se llama Mateo. Tiene un coche limpio y un lugar para que pasemos la noche. Es nuestra única oportunidad de salir de esta carretera antes del amanecer. La información trajo un rayo de esperanza, tan intenso que pareció peligroso. Un nombre, un lugar, un plan. Por primera vez, nuestro destino no era solo un punto vago en el mapa, sino un refugio. Me aferré a esa esperanza con la fuerza de un hombre que se ahoga. Mateo, un coche limpio,
seguridad. Repetí las palabras en mi mente como un mantra. Seguimos las coordenadas que Elena me dio, saliendo del sendero principal hacia un camino aún más precario que llevaba a un viejo rancho abandonado. Las cercas estaban caídas, y el único edificio intacto era un gran galerón de lámina, cuya silueta se dibujaba contra el cielo estrellado. Una única luz amarilla estaba encendida en la puerta, un faro solitario en la oscuridad. Mi instinto de tráilero, afilado por años de soledad y peligro, gritaba. Algo andaba mal. El aire estaba demasiado pesado, demasiado quieto. No había sonido de animales, ni siquiera de grillos. Era el silencio que precede a la violencia. ¿Estás segura de él? Le pregunté a Elena, mi voz un susurro tenso. Era el mejor amigo de Marco, respondió, intentando convencerse a sí misma tanto como a mí. Paramos el tráiler a unos 20 metros del galerón. La puerta se abrió y un hombre mayor, de pelo cano y rostro cansado, salió. Mateo le hizo una seña a Elena, un gesto de bienvenida. Por una milésima de segundo, el alivio se apoderó de mí. La esperanza era real. Entonces el infierno se desató. Faros potentes se encendieron por todos lados, desde detrás del galerón, desde los costados, cegándonos por completo. 4, 5 camionetas y subes, bloqueando todas las salidas. Caímos derechito en la trampa. Mateo no era un salvador, era el señuelo. Nos vendió. La mirada de traición y horror en el rostro de Elena fue lo último que vi con claridad antes de que el caos se apoderara de todo. Las puertas de los vehículos se abrieron y salieron figuras armadas, sus siluetas oscuras contra la luz cegadora. Eran muchos, al menos una docena. El grito de «¡Bájense del tráiler!» fue casi ahogado por el sonido de sus pasos en la tierra, rodeándonos como una jauría. El corazón se me fue a los pies. Era el final del camino. No había a dónde correr, no había cómo esconderse. El tráiler que había sido nuestra fortaleza ahora era nuestra tumba, iluminada como un escenario para nuestra ejecución. Miré a Ana, acurrucada en la litera, temblando violentamente, y a Elena, cuyo rostro estaba pálido de shock y furia por la traición de su amigo. Habíamos fallado. El primer disparo hizo estallar el vidrio del copiloto. Elena reaccionó por instinto, empujando mi cabeza hacia abajo e intentando tomar su arma al mismo tiempo. Fue en ese momento que gritó, un sonido agudo de dolor que cortó el estruendo de los disparos. Miré a un lado y vi la mancha oscura extendiéndose rápidamente en su hombro. Le habían dado. La única persona con entrenamiento de combate, la única con un arma decente estaba herida. Ahora solo éramos yo, un trailero viejo y cansado, una agente herida y una niña aterrorizada, contra un ejército de sicarios. Las probabilidades no eran cero, eran negativas. La lluvia de balas era ensordecedora. Pedazos de metal y vidrio volaban por la cabina. El sonido de los proyectiles golpeando la carrocería era como una granizada mortal. Podía oír sus gritos afuera, acercándose, oliendo la victoria. «¡Nos van a quemar aquí adentro!», gritó Elena con la voz débil por el dolor, tratando de presionar la herida. Ana lloraba en silencio detrás de nosotros, un sonido aún más doloroso que cualquier grito. Estaba paralizado. Mi mente se negaba a aceptarlo. Después de todo, después de sentir la esperanza de nuevo, íbamos a morir allí, en un rancho olvidado de Dios por culpa de un viejo traidor. La desesperación era algo físico, un peso que me aplastaba contra el asiento. Fin del juego. Miré a Elena sangrando. Miré el reflejo de Ana en el espejo, un pequeño animal espantado. Fallé, otra vez. Iba a fallarle a ella de la misma forma que le fallé a Sofía. Estaban a metros de distancia ahora. Podía ver sus sombras moviéndose en las luces, las armas apuntándonos. Mi mano, temblorosa, tocó el tablero del camión.
una despedida silenciosa de mi único hogar, y fue entonces que mis dedos tocaron el botón que controlaba el enganche del remolque, y a su lado el panel de control del motor. El corazón palpitante de 18 toneladas de acero americano. El tráiler no era una tumba, una idea loca, suicida y absolutamente demencial explotó en mi mente. Un plan que tenía un 99% de posibilidades de matarnos, pero que era mejor que el 100% que teníamos ahora. Era un plan que solo un hombre que conocía cada tornillo, cada ruido, cada debilidad y cada fuerza de su máquina podría concebir. Un plan que usaría el propio tráiler no como un escudo, sino como una bomba, como una distracción, como un arma de destrucción masiva impulsada por diésel y furia. Ese monstruo de metal no iba a morir en silencio. Si íbamos al infierno, me llevaría el rancho entero conmigo. Me volví hacia Elena, que me miraba con ojos nublados por el dolor. Ignoré los disparos, los gritos, el mundo exterior. En ese momento solo existía la cabina, solo existía mi plan. «Agárrense», dije. Mi voz no era la del trailero asustado, no era la del padre enlutado. Era la voz de un hombre que había aceptado su propio final y había decidido llevarse a cuantos enemigos pudiera. Había una calma aterradora en ella. Elena abrió los ojos de par en par, viendo la locura y la determinación en mi rostro. Antes de que pudiera protestar, mis manos ya estaban en movimiento, una en el volante, otra en los controles. Mi pie soltó el embrague y encontró el acelerador. El motor, que estaba en ralentí, rugió como un demonio despierto. El rugido del motor fue la primera onda de choque. Los hombres del cártel, que avanzaban con la arrogancia de depredadores que han acorralado a su presa, se detuvieron por un instante, sorprendidos por el desafío. Esperaban rendición, no furia. Y les di furia. Metí la reversa con una violencia que hizo chillar la transmisión. El tráiler de 18 toneladas se sacudió hacia atrás, un monstruo de metal ciego y rabioso. Una de las SUVs que bloqueaba nuestra retaguardia no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue ensordecedor, un trueno de metal retorciéndose. La camioneta fue arrojada a un lado como un juguete, abriendo una brecha momentánea en la pared de vehículos. Fue la primera ficha de dominó en caer. Aquello fue solo el comienzo, la distracción para la verdadera jugada. Sin perder un segundo, metí primera y pisé el acelerador con toda la fuerza que tenían mis piernas. Las ruedas traseras patinaron en la tierra por un instante, levantando una nube de polvo, y luego el tráiler se disparó hacia adelante. Mi objetivo no eran los tiradores. Mi objetivo era el galerón, el corazón de la emboscada. El lugar donde se escondía el traidor Mateo. No iba solo a romper el bloqueo, iba a arrancar el corazón de su operación. Transformé mi hogar, mi santuario, en un misil teledirigido por la venganza de un padre. La cabina temblaba tan violentamente que me rechinaban los dientes. El mundo exterior era un borrón de luces, polvo y hombres saltando para quitarse del camino. El sonido del motor a su máxima capacidad era lo único que oía, ahogando los disparos, los gritos, mis propios pensamientos. Sostenía el volante con una fuerza mortal, manteniendo el rumbo. A mi lado, Elena intentaba proteger a Ana, ambas arrojadas de un lado a otro por la violencia del movimiento. Por una fracción de segundo, nuestras miradas se encontraron. En la suya no vi miedo, vi una comprensión aterrorizada de lo que estaba a punto de hacer. Vio mi locura y en ese instante confió en ella. El impacto fue el fin del mundo. El sonido fue una mezcla de trueno y metal rasgándose. La nariz de mi Kenworth, mi fiel compañero durante tantos años, se hundió en la pared de lámina del galerón como si fuera de cartón. La estructura entera crujió, gimió y comenzó a derrumbarse sobre sí misma en una nube de polvo,
chispas y escombros. La cabina se deformó a nuestro alrededor, el parabrisas convirtiéndose en una telaraña antes de explotar hacia adentro. Fuimos lanzados hacia adelante con una fuerza brutal. La oscuridad y el silencio que siguieron duraron solo un segundo, pero parecieron una eternidad. Pero mi plan tenía dos fases. Un segundo antes del impacto, mi mano había accionado la palanca que libera el perno rey, el enganche que sujeta el remolque a la cabina. Fue un movimiento de puro instinto de trailero. Con el tractocamión deteniéndose abruptamente al chocar contra el galerón, el remolque de 40 pies, todavía cargado con toneladas de peso muerto, continuó en movimiento. La inercia lo hizo deslizarse hacia un lado, una L mortal que barrió el patio como la cola de un dragón de acero. Golpeó dos de las camionetas del cártel con la fuerza de un tren, aplastándolas y lanzándolas una contra la otra, creando una barricada de metal retorcido que bloqueó al resto de los enemigos. La puerta de mi lado estaba atascada. La adrenalina ardía en mis venas, ignorando el dolor agudo en mi frente donde me golpeé contra el volante. Con un grito de pura rabia, pateé la puerta 2, 3 veces, hasta que la bisagra cedió con un chasquido. El aire fresco de la noche, ahora espeso con el olor a diésel y polvo, invadió la cabina. ¡Vámonos!, grité, tirando de Elena por el brazo bueno. Ella gimió de dolor, pero se forzó a moverse. Salté fuera y ayudé a sacar a Ana de la cabina destruida. La niña estaba en shock, pero ilesa. Por un momento estuvimos allí, en medio de la destrucción que yo había creado, una isla de silencio en el ojo del huracán. El silencio duró poco. Los sicarios que no fueron alcanzados por mi ataque se recuperaron del shock y se dieron cuenta de que seguíamos vivos. Los disparos recomenzaron, pero ahora eran más esporádicos, más desesperados. No sabían desde dónde tirar en medio del polvo y la oscuridad. Estábamos expuestos, corriendo agachados entre los restos de mi tráiler y los vehículos que había destruido. Elena, incluso herida, sacó su pistola y disparó 2 veces en dirección a los destellos de luz, dándonos unos preciosos segundos de cobertura. Era una guerrera, hasta el final. Mi objetivo era una vieja camioneta Ford, estacionada cerca de donde estaba el traidor Mateo. Era mi única esperanza. Corrí hacia ella, con el cuerpo protestando, los pulmones ardiendo. Sabía que las llaves de los vehículos de apoyo como ese casi siempre estaban en el encendido o debajo del parasol. Era una apuesta, pero era la única que tenía. Mientras Elena y Ana se refugiaban detrás de un viejo motor de tractor, me lancé hacia la camioneta. La venganza me daba velocidad. La imagen de Ana, reflejando a Sofía, me daba fuerza. Ya no estaba huyendo, estaba atacando. Cuando llegué a la puerta de la camioneta, una sombra se materializó en el polvo. Era uno de los sicarios, un hombre alto y delgado, con ojos fríos y muertos. Levantó la pistola. No hubo tiempo para pensar. Me abalancé sobre él, usando todo mi peso. No fue una pelea bonita, fue una pelea de cantina desesperada y brutal. Él era más rápido, pero yo era más fuerte, movido por una furia que él no podía comprender. Le golpeé la cabeza contra el costado de la camioneta con un sonido sordo y lo vi desplomarse en el suelo, inconsciente. No era el hueso, pero era uno de ellos. Era suficiente por ahora. Abrí de un jalón la puerta de la camioneta. Les grité a Elena y Ana. Corrieron hacia mí mientras las balas todavía zumbaban en el aire. Las empujé adentro y me lancé al asiento del conductor. La llave. Se me heló el corazón. No estaba en el encendido. Desesperado, manoteé el parasol. Y ahí estaba. Grité un agradecimiento silencioso a todos los santos que había olvidado y giré la llave. El motor tosió, se ahogó y finalmente arrancó. Pisé el acelerador a fondo.
La camioneta rechinó llantas en la tierra y salió disparada del rancho en ruinas, pasando por la brecha que mi propio tráiler había creado. Dejamos atrás el fuego, los gritos y los restos humeantes de mi vida anterior. Estábamos libres de la trampa, pero la cacería estaba lejos de terminar. La camioneta robada volaba por el camino de tierra, el chasis sacudiéndose y protestando con cada bache. En el retrovisor veía un enjambre de faros formándose, saliendo de la confusión del rancho y comenzando a organizarse para la persecución. Eran más rápidos, lo sabía, pero yo tenía una ventaja. Conocía ese desierto como la palma de mi mano. No necesitaba ser más rápido, necesitaba ser más listo. La cacería había comenzado. Una carrera desesperada bajo un cielo que empezaba a dar las primeras señales de que la noche no duraría para siempre. La oscuridad, que antes era mi enemiga, ahora era mi única aliada. ¡Ana! Grité por encima del ruido del motor, mi voz dura y sin espacio para el pánico. Agarra ese trapo del suelo, presiona en su hombro, con fuerza. No dejes que deje de sangrar. La niña, que estaba paralizada por el miedo, parpadeó, como si despertara de un trance. La orden directa, la tarea, pareció darle un enfoque. Se arrastró por el asiento, tomó un trapo sucio y lo presionó contra la herida de Elena, quien gruñó de dolor, pero no protestó. Ver a la niña actuar, convirtiéndose en parte de nuestra supervivencia, me dio una extraña fuerza. Ya no éramos solo un protector y dos víctimas. Éramos un equipo disfuncional y roto, pero un equipo. Los faros detrás de nosotros se estaban acercando, ganando terreno en el camino más abierto. Sabía que en línea recta nos alcanzarían en minutos. Mi mente rastreó un mapa mental de veredas y atajos que no usaba desde hacía más de 20 años. Recordé una antigua ruta de mineros, casi tragada por el desierto. Era peligrosa, llena de rocas y pasajes estrechos, pero era nuestra única oportunidad. Sin dudarlo, giré el volante bruscamente, lanzando la camioneta fuera del camino principal y hacia el matorral. Las ramas arañaban la carrocería con un sonido agudo, como uñas en un pizarrón. Detrás de nosotros vi los faros de los perseguidores titubear, sorprendidos por mi maniobra. La vereda era peor de lo que recordaba. Fue una prueba brutal para la suspensión de la camioneta y para mis brazos, que luchaban por mantener el control. Después de 10 minutos, que parecieron 10 años, llegamos al punto que temía y esperaba. Un viejo cañón, no muy ancho, pero lo suficientemente profundo como para ser infranqueable. El único paso era un puente de madera decrépito, construido por los mineros hacía medio siglo. Era nuestro cuello de botella, nuestra última barrera. Los faros de los coches del cártel aparecieron al final de la vereda, a unos 200 metros detrás de nosotros. Sabían que nos habían acorralado. No había tiempo para inspeccionar, no había tiempo para tener miedo. «Agárrense más fuerte», grité, y pisé el acelerador a fondo. La camioneta saltó hacia el puente con un estruendo. Las tablas de madera crujieron y tronaron bajo nuestro peso. Un sonido de huesos viejos rompiéndose. Podía sentir la estructura tambaleándose, cediendo. Por un segundo aterrador, pensé que no lo lograríamos, que nos hundiríamos en la oscuridad del cañón. Pero entonces, las ruedas delanteras mordieron la tierra firme del otro lado y con una última sacudida estábamos a salvo. Cruzamos. Miré hacia atrás. La primera SUV del cártel se acercaba a la entrada del puente con más cautela, pero cruzar era solo la mitad del plan. Necesitaba destruir el camino. En el kit de emergencia de la camioneta había visto una bengala. En una lucha desesperada como esa, una bengala no es para pedir ayuda, es para iniciar un incendio. Salté del coche, ignoré los disparos que comenzaron a zumbar en mi dirección y corrí hacia el borde del cañón.
La madera del puente estaba seca como un hueso después de décadas bajo el sol de Sonora. Encendí la bengala, el brillo químico rojo pareciendo profano en la luz que precedía al amanecer, y la arrojé en medio de la estructura. La llama prendió al instante, una pequeña flor de fuego que se extendió con una velocidad hambrienta, devorando la madera podrida. Las llamas crecieron, anaranjadas y furiosas, engullendo el puente en segundos. El calor era intenso incluso a la distancia. Del otro lado del cañón, los hombres del cártel se detuvieron, sus figuras impotentes contra el fuego. Gritaban, maldecían, pero no podían hacer nada. El puente se derrumbó sobre sí mismo en una cascada de brasas y humo, cortando la persecución de forma definitiva. Estábamos libres. Volví a la camioneta con el corazón latiendo descontroladamente y me alejé, dejando atrás el sonido del fuego y el silencio de la derrota de nuestros enemigos. Condujimos durante 1 hora más, quizás más. Nadie dijo una palabra. El sol comenzó a salir, pintando el cielo con colores suaves que parecían mentir sobre la brutalidad de la noche que habíamos sobrevivido. La adrenalina comenzó a bajar, dando paso a un agotamiento que pesaba en cada músculo, en cada hueso. Encontré una carretera pavimentada y orillé la camioneta. El silencio que se instaló fue diferente. No era un silencio de miedo, sino de procesamiento, de supervivencia. Lo logramos. Miré a Elena, pálida y débil, y a Ana, que se había quedado dormida de puro agotamiento, con la cabeza apoyada en el hombro de la agente. Sobrevivimos a la noche. Elena, con voz débil, me guió a través de una serie de llamadas en un teléfono satelital que llevaba. Ya no confiaba en su unidad local. El contacto fue con un equipo de asuntos internos de la Ciudad de México, gente en la que ella y su compañero confiaban. El punto de encuentro fue un paradero abandonado en la carretera principal. 2 coches discretos llegaron en minutos. Agentes federales de verdad, con ojos profesionales y movimientos rápidos. Una agente mujer se acercó a Ana, la envolvió en una cobija y la llevó a uno de los coches, hablándole con una voz tan suave que me ardieron los ojos. La niña estaba, por fin, a salvo. El jefe del equipo, un hombre de traje que no encajaba con el escenario, se me acercó. Los médicos ya estaban atendiendo a Elena. Me extendió un sobre grueso. Esto es para usted. Suficiente dinero para ir a cualquier parte. Tenemos una nueva identidad lista. Un nombre nuevo. Una vida nueva. Desaparezca, señor. Empiece de nuevo. Se lo merece. Era todo lo que el antiguo Javier quería. Un escape. Un nuevo comienzo, el derecho a volver a ser un fantasma. Miré el sobre, luego a Ana segura en el coche. Miré a Elena que me observaba a la distancia. La redención no era huir. Empujé el sobre de vuelta hacia el agente. Caminé hasta Elena y con la voz más firme que he tenido en mi vida, hice la única pregunta que importaba. ¿Qué sigue? No desaparecí. Les conté todo lo que sabía sobre el hueso, sobre las rutas, sobre los susurros que escuché durante años en las paradas de traileros. Me convertí en un recurso, un fantasma de un tipo diferente, uno que no huye de las sombras, sino que se mueve dentro de ellas. Mi vida no se volvió más segura, se volvió infinitamente más peligrosa. Pero por primera vez desde que Sofía se fue, no estaba solo sobreviviendo, estaba viviendo. Encontré mi propósito no al intentar borrar el dolor de mi pérdida, sino al usarlo como un arma para asegurar que otras familias no sintieran el mismo dolor. Todavía conduzco por las carreteras de Sonora, pero ya no huyo. Ahora vigilo, y a veces cazo. La carretera sigue siendo mi hogar, pero ya no es mi tumba. Es mi campo de batalla. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como un hombre que se había rendido a todo encontró una razón para luchar,
Tú también puedes vencer tus desafíos. ¿Alguna vez has superado un desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Inspirémonos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora para descubrir otra inspiradora historia de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.